Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Hoy quiero compartir un tema que va ligado a la capacidad o a la oportunidad que Dios nos da a través de su palabra de hacernos un autoexamen y poder determinar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos en nuestra vida, cómo estamos en relación con Dios. Y a veces como seres humanos solemos medir, ¿verdad? Estamos acostumbrados a medir, a comparar, a ver cómo van las cosas, ¿no? En todos los aspectos. Aquel que tiene un auto, ¿verdad? Y si de pronto se asoma ya las llantas y las ve gastadas, pues se empieza a comparar, dice tal vez ya necesite llantas nuevas. Y el estado de la toma de decisiones pues depende de qué tan, cuál sería el espesor del neumático, ¿no? Y hablando de autos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar justamente de cómo nosotros como hijos de Dios podemos darnos cuenta cómo está siendo nuestra actitud delante de Dios. Y en esta misma idea quiero empezar con esta ilustración. Si nosotros tuviésemos, la cuestión con un auto, hay cosas que en el auto, sistemas en el auto que si no funcionan adecuadamente, el auto no tendría un correcto funcionamiento, ¿no? Vamos a pensar en cosas que afectan y que no afectan. Si tu carro le cambias el color, ¿afecta el funcionamiento? No. Pero si tu auto no tiene el sistema de frenos bien, ¿qué pasa? Es un riesgo, ¿no? Aún así puedes arriesgarte, salir, pero no tiene frenos, ¿no? Sacarías ahí los pies como picapiedra, pero no funcionaría adecuadamente. ¿Qué otro sistema podría fallar en el auto? ¿Qué es importante? La dirección, ¿verdad? Sin una correcta dirección, ¿verdad? Tal vez tampoco pudieses tener un buen manejo. Y nosotros pudiésemos pensar en varias cosas específicas que de cierto modo afectarían realmente el funcionamiento o el fin de ese automóvil. En nuestra vida como hijos de Dios hay ciertas cosas similares a eso. Hay ciertas cosas, ciertas acciones, ciertas conductas que ponen en riesgo nuestra vida espiritual. Y hay otras que podemos salir adelante aún y con esas diferencias. Y hoy justamente quiero hablar. Vamos a irnos a 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y vamos a estar en los versículos, vamos a ir al versículo 2. Vamos a tener varias citas. Y les voy a pedir que cuando lo tengan nos pongamos de pie para dar lectura a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 al 5. Amén. Dice así: damos siempre gracias a Dios, todos juntos, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Oremos. Amado Dios, damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque a través de ella tenemos la oportunidad de corregir nuestras vidas. A través de ella tenemos la oportunidad de tomar decisiones sabias, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la tuya. Rogamos, Señor, que en esta tarde cada uno de nosotros pueda ser llevado a esa reflexión interna a través de la obra de tu Espíritu Santo, donde podamos ser autoevaluados y examinados, Señor, en cuanto a nuestra forma de vida, conforme a lo que tú demandas de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer ese examen, Señor, no en nuestro intelecto, sino a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad, Señor. Damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, con vida, Señor, con salud, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos aquí congregados, Señor. Que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Y Padre, seas tú exhortándonos a cada uno de nosotros, Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos, gracias.
Y quiero empezar, vamos a partir de una premisa, de una base, y tiene que ver con la parte de la salvación. Pablo escribe a los tesalonicenses como a una iglesia que ya había recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Y Pablo decía que él tenía en sus oraciones a estos hombres, a estos hermanos, de manera constante, de manera que no había un momento en el cual Pablo no dejara de pedir por ellos. Y Pablo en esta oración les decía a estos hermanos, ¿verdad?, sobre tres cosas interesantes. Dice en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo reconocía que estos primeros hermanos de la iglesia en Tesalónica tenían tres características fundamentales que todo hijo de Dios debe tener. Y vamos a hablar de lo que es la fe, la esperanza y el amor. Son tres fundamentos básicos en todo hijo de Dios: la fe, la esperanza y el amor. Algunos autores toman en cuenta estos tres principios como la base o como un fundamento, como las herramientas indispensables, como los sistemas que no deben fallar en nuestro funcionamiento como hijos de Dios para decir que estamos andando bien. Tal vez tengamos un color diferente en el auto, ¿verdad? Una vestidura diferente, un modelo más viejito, más nuevo. Pero dice el Señor que estas tres acciones, la fe, la esperanza y el amor, son fundamentos esenciales en los cuales como hijos de Dios tenemos que tener y aprender a usar. Y vamos a hablar cómo estos tres elementos se transforman en obras, y estas obras cómo van a producir fruto. De eso vamos a hablar hoy, de las obras y los frutos de un hijo de Dios. Y vamos a empezar con esta parte importante. Como hijos de Dios sabemos que las obras no proporcionan salvación, sino que las obras producen santificación. Pablo escribe a un grupo de hermanos que ya habían recibido a nuestro Señor Jesucristo y sin embargo habla acerca de las obras que tenían que ser evidentes en su diario vivir. Luego entonces, ¿verdad?, es algo con lo cual cada uno como hijo de Dios debe aprender a hacer. Sabemos que cuando llegamos a los pies de Cristo no llegamos por las obras que hicimos, ¿verdad? Llegamos a los pies de Cristo, ¿por qué razón? Por simple gracia, ¿verdad? Porque Él nos llamó, nos escogió primero y gracias a esa elección nosotros hoy podemos decir que somos sus hijos, ¿sí? Entonces, en esa obra del Señor Jesucristo, primeramente hacia nosotros, nos dio la oportunidad de conocerle, pero ahora las obras que esta fe demanda no es para ver si permanezco en salvación o no, sino para producir una santificación, un crecimiento, ¿sí? Y mira, acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5:8. Vamos a ver qué es lo que necesitamos tener. Primero, 5:8. Habla aquí sobre una armadura. Mira, desde el 5. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y aquí hace un primer énfasis. Primeramente nos dice de quién somos hijos. Entonces mi primer punto, mi primer base es, esta palabra va a hablar a aquellos que en verdad son ¿qué? Son hijos de Dios. Repito, esta palabra va a aquellos que son hijos de Dios. Y aquí la palabra lo dice: tú eres hijo de luz, hijo de día, no de noche ni de tinieblas, haciendo alusión a las obras o a las características que un hijo de noche o de tinieblas tiene. Y dice el versículo 6, por tanto, ¿cómo dice? No durmamos como los demás. Aquí te habla algo importante, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la característica de alguien que duerme? Ronca, ¿sí? O sea, hace ruido y no hace nada, ¿verdad? Cuando vean a alguien que hace mucho ruido y pocas nueces, dile, ¿cómo roncas, verdad? Porque nada más hace, pero no hace, ¿sí? ¿Sí han conocido a personas así que bombo y platillo, pero en su vida no hacen nada, solamente hablan y no producen fruto? Y mira lo que dice, no durmamos como los demás, ¿sí? Alguien que duerme no es consciente de su realidad, no trabaja, no produce, no se mueve, está acostado durmiendo. Y dice, sino velemos y seamos sobrios. Y aquí habla acerca de un carácter espiritual.
El dormir espiritualmente es aquel que no tiene la capacidad de ver las cosas espirituales que están aconteciendo a tu alrededor. A alguien que está despierto espiritualmente tiene la capacidad para velar. Dice, velemos y seamos sobrios, que seamos atalayas, que estemos con una capacidad espiritual de discernir las cosas que el ojo humano no alcanza a percibir. ¿Sí? El poder discernir la intención, ¿verdad?, de las personas, porque estamos ahora en un nivel, ¿qué? En un nivel espiritual. Y nos dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y el 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos. Fíjate con qué debemos estar vestidos: con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hace alusión a la armadura, ¿verdad?, de la fe. Y dice nuevamente estos tres fundamentos, ¿sí? La fe, el amor y la ¿qué? Y la esperanza. Y entonces esta es una característica que dice que como hijo de Dios tienes que tener un vestido, tienes que tener un uniforme, tienes que tener algo que te va a ayudar a vivir como hijo de Dios. Lo que nos está insinuando aquí Pablo es, si no tienes estos tres principios, estás desnudo espiritualmente, no tienes la armadura necesaria para hacer frente a cuestiones de carácter espiritual, ¿sí? Y nos habla justamente de estas tres características: fe, esperanza y amor. Entonces, esta armadura es algo que debemos de tener, ¿en qué momento? Siempre, ¿sí? Es algo que tenemos que traer siempre con nosotros. No es algo que ahí dejas, ¿verdad? Cuando uno trabaja y tiene un trabajo con uniforme, terminas el trabajo, te quitas el uniforme, ¿verdad? A los que van a la escuela, terminan su trabajo y ahí se ponen el uniforme. Ahora en contingencia, ¿verdad? Los uniformes duraron mucho, los van a vender nuevecitos el próximo semestre, el próximo año, ¿verdad? Los usaron y están nuevecitos sin usar. ¿Por qué? Porque no iban a la escuela. Imagínate que Dios nos dijera, a ver, muéstrame tu coraza, ¿cómo está? Y si se la presentáramos nuevecita, ¿qué significaría? ¿Qué creen? Mira, Dios está nuevecita, ¿no? Y ahí la podemos andar ofreciendo. Mira, hermano, ¿qué onda? Te vendo esta armadura nuevecita, yo ni la he usado. ¿Te imaginas? Dice que esta armadura, esta coraza que el Señor nos invita a que la tengamos, es algo que se va a ir deteriorando, ¿verdad?, en el uso, en la forma en la cual lo estemos nosotros haciendo. Pero mira algo interesante, que este deterioro a la parte espiritual no sucede, ¿sí? Porque fíjate, voy a recordar rápidamente ahí el pueblo de Israel cuando vagó 40 años en el desierto. ¿Qué pasó con su ropa? Ahora imagínate, si Dios tuvo cuidado de su pueblo con cosas materiales, ¿qué cuidado tendrá Dios con las cosas espirituales? ¿Verdad? Podemos menguar en nuestra fe, podemos menguar en nuestra esperanza y amor, pero el Señor siempre nos renueva, siempre nos da la fuerza necesaria para poder permanecer constantes. Y mira algo importante de esto, mira, acompáñame a Santiago 1:4. Ya partimos de que somos salvos por la fe en Jesucristo, pero ahora voy a hablar sobre la importancia de las obras. Santiago 1:4. ¿Quién me ayuda? A ver, fuerte. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Y fíjate que habla importante, dice algo importante, dice su obra, ¿de qué forma? Completa. Otra vez habla de una obra ¿qué? Completa. Entonces el primer requisito es, yo sé que mis obras no me van a dar salvación, pero la palabra me insta a que mis obras sean completas. Y dice ahí algo importante, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Y entonces lo que vamos a ver, la palabra me está diciendo algo antes de empezar. De lo que el Señor te proporcione para hacer, dice que no te falte ¿qué? Nada. Por tanto, fíjate que esta analogía, aquel que no quiere ser salvo por gracia o por fe en Jesucristo, tendría que ser salvo por la ley. Y para poder alcanzar la salvación por la ley, ¿cuántos mandamientos debe de cumplir? Todos. Todos. ¿Verdad? Sin excepción. Tendría que cumplir todos. Y dice que si corrompiéramos o quebrantáramos uno, ¿qué pasaría?
Es como si quebrantásemos todos y por tanto, pues nadie pudiese ser salvo por la ley. Vamos ahora a la parte de las obras de salvación, obras de santificación. Dice que nuestra obra sea completa. O sea, a lo que me está diciendo es que cuando yo practico las obras que voy a aprender, me estoy santificando de una forma integral, de una forma completa. Santiago 2:22. Adelante, Santiago 2:22. Yo la leo, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿De qué me habla esto? Que la fe y las obras van ¿en qué? Van juntas, ¿sí? Ahí veíamos esa discusión de muéstrame tu fe, te mostraré mis obras, y había como esa disyuntiva, pero aquí la palabra es clara, dice la fe actúa juntamente con las obras. Entonces, partimos de estas tres bases, que es la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres sustantivos se van a generar en acción, o van a generar acciones, y lo vamos a conocer como las obras. Me voy a regresar allá a Tesalonicenses, acompáñenme otra vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y dice en el versículo 3, en la segunda parte, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, y aquí viene algo importante. Pablo cita una obra diferente en estos tres aspectos. Dice una obra de fe, una obra de ¿qué? Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos tres sustantivos que te dije, estos tres fundamentos que son fe, esperanza y amor, Pablo dice que van a generar tres tipos de obras: obras de fe, obras de amor y obras de esperanza, obras de constancia. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Dijimos al principio, para los hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, ¿cuántas obras debes de tener para la santificación? ¿Vemos cuántas son? Tres tipos de obras. Y ahorita vamos a clasificarlas. Y entendemos esta parte, ¿verdad? Que como hijo de Dios, entonces, yo debo de aprender a vivir o a generar este tipo de acciones en mi diario vivir. Entonces, ya quedó muy claro que estas obras no me van a producir salvación, porque ya soy salvo por la obra de Cristo, pero me ayudarán a perfeccionar mi vida en santificación, ¿sí? Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué es la santificación? ¿Qué es ser santificado? Silvia, ¿qué es ser santificado? Apartado, ¿verdad? Es apartado del pecado, separado para Dios, ¿no? Más cerca de Dios, más lejos del pecado. Una vida en santidad es aquella que se desliga más del mundo y se acerca más ¿con quién? Con Dios. Y ahí había algo interesante que tal vez en otra ocasión podamos discernir. En la semana discutíamos un punto interesante sobre la tibieza. El pastor había estado mencionando al respecto. Y llegaba a esta pequeña conclusión de que para los hijos de Dios no debe existir tibieza. El que es tibio no es hijo de Dios. ¿Sí? Y vamos a entender por qué. Porque dice la Escritura que al tibio Dios lo vomita. ¿Sí? Pero otra parte de la Escritura dice que aquel que ha sido salvo, dice que nada ni nadie lo puede separar ¿de qué? Del amor de Dios. Ni siquiera la indigestión. ¿Me explico? Entonces, aquí tenemos que tener cuidado en esta parte. Un hijo de Dios puede menguar su espíritu, puede contristar el espíritu, pero un hijo de Dios, el verdadero hijo, dice que no es tibio, porque el tibio trae un pie en el mundo y un pie ¿en dónde? En el Evangelio. Y entonces, aquí algo importante de lo que vamos a ver es que aquel que es hijo de Dios, ¿verdad?, tiene que aprender a actuar conforme a las obras que nuestro Padre nos demanda a cada uno de nosotros, buscando esa santificación. Entonces, si entiendo que dice que nosotros somos santos porque hemos sido apartados del pecado, no puedes tener en consideración tener un pie en el pecado y otro pie con Dios, porque dice que somos ¿qué? Santos. A eso se refiere el santo, no a que no peques, sino que ha sido ¿qué? Apartado para Dios con un propósito, ¿sí? Y hablamos sobre nuestra manera de vida, ¿sí? La forma en la cual vivimos. Ahí al principio leíamos sobre que somos hijos de ¿dónde? De la luz y del ¿qué? Del día.
no de la noche ni de las tinieblas. Ahí podemos empezar a hacer esa diferencia. Y entonces, mira, acompáñame, vamos a empezar a analizar la primera, las obras de la fe. ¿A qué se refieren las obras de la fe? Acompáñame a Hechos capítulo 20. Y vamos a entender, esta es una obra ¿para quién? Para los hijos de Dios. Aclaro que no es para un ministerio, sino para un hijo de Dios. Entonces vamos a Hechos 20, 21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es una obra de fe. ¿A qué se refiere, hermanos? Lo voy a englobar así muy simple y muy práctico. Cuando uno hace obra de evangelista, cuando alguien comparte el evangelio de Jesucristo con una persona que no conoce a Cristo, estamos actuando en obras de ¿qué? Obras de fe. Hermanos, y aquí vemos algo importante. ¿El compartir mi fe con otros es mi responsabilidad o solo de aquel que es evangelista? De todos sin excepción. Si eres hijo, tienes que hacer esta obra, sin importar tu ministerio, sin importar tu posición. Todos somos llamados ¿a qué? A llevar el evangelio a toda criatura. ¿Quién dejó esta ordenanza? Mira, vamos a Mateo 28. Mateo capítulo 28. 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo podemos intuir o saber que este mandamiento no fue solamente a los 11 apóstoles que estaban allí con el Señor? ¿Cómo sabemos que no fue solamente para los apóstoles? ¿Qué me dice? Está muy fácil, porque tú y yo no estaríamos aquí si fuera solo para los apóstoles. Ya se hubieran muerto todos, ya no habría evangelio. Con la muerte del último apóstol se hubiera acabado la iglesia. Y sin embargo, ¿qué pasa? Por la obra de Cristo, o a través del evangelio de Cristo, hoy tenemos vida eterna. Quiere decir que alguien fue obediente y continuó el legado, la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo desde el día en el cual dio esta instrucción. Por tanto, ¿quién está obligado a hacer obras de fe? Todo hijo de Dios. Mira, vamos a regresar ahí a Hechos 20:21 y fíjate lo que vemos aquí en la historia. Dice que se testificaba, habla de una palabra de que es dar testimonio. Y mira aquí lo que te dice, no dice ahí dando clase, dice testificando, lo cual nos lleva a dar un evangelio basado en nuestra vida práctica. ¿Me explico? Dimos hace poco un curso sobre el evangelio y lo dividíamos en malas noticias y en buenas noticias y poníamos diferentes escalones. Si se lo das a alguien que no conoce a Cristo, lo memoriza y todo, va y lo predica y le puede salir muy bien. Pero Dios no nos pide eso. Dios no nos está pidiendo que te aprendas un método y que vayas y lo repliques con a quien se te encuentre enfrente. Dice que testifiques, significa vive lo que vas a decir. A eso se refiere. Haz con tu vida lo que tus labios van a pronunciar para el que está escuchando. Eso significa, ¿sí? Y luego dice, ¿a quiénes voy a testificar? Y dice, a judíos y a quién más. ¿A judíos y a quién? A gentiles. Y mira, tal vez lo voy a sacar un poco hacia nuestro contexto. Y cuando hablaba a judíos, en el libro de los Hechos, hablaba hacia el grupo de personas en los cuales el evangelio había sido depositado primeramente, es decir, a los de la propia ¿qué? Casa, a los de la propia ¿qué? Familia. Y después dice, a aquellos que no son del pueblo. Hoy no estás entre judíos, ¿verdad? Pero ¿quién sería tu familia? La iglesia, tu propia familia en lo físico, pero también la iglesia. Hermanos, el hecho de que estemos todos congregados aquí no da garantía que todos seamos hijos. Y eso es una realidad.
Podemos estarnos viendo a todos mutuamente, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe quién verdaderamente es su hijo, ¿sí? El congregarnos, ¿verdad? No es garantía de que seamos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿sí? Dice que el trigo y la cizaña crecen, ¿qué? Juntos. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Por tanto, hermanos, el compartir el evangelio de Cristo es una tarea que debemos desarrollar no solo en mi casa con mi familia, sino también en ¿dónde? En mi congregación, con los hermanos, ¿sí? Oye, hermano, ¿tienes tiempo? ¿Ya conoces realmente a Cristo? ¿Sí? ¿O por qué lo conoces? Si la persona aquella que responde solamente te da como la técnica, pues murió por esto, pero no lo vive, dice aquí, no lo testifica, tenemos que analizar esa parte. Y mira lo que dice después, ¿acerca de quién? Del arrepentimiento. ¿Para con quién? Para con Dios. Y aquí habla de él, arrepentimiento. ¿En qué consiste esto, hermanos? Que la santificación va a estar acompañada de un continuo, ¿qué? Arrepentimiento, ¿sí? Somos falibles, solemos fallar, podemos caer, podemos pecar en diferentes circunstancias, pero dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La santificación va acompañada de un proceso constante de ¿qué? De estar en una rendición de cuentas delante de Dios. Y eso también lo tengo que compartir. Y dice, ¿y de la fe en dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Estos, hermanos, se constituyen las obras de la fe. Ahora, otra parte importante sobre la obra de la fe. Aprender a hacer ¿qué? Discípulos. Entonces, la otra parte de la obra de la fe es el ¿qué? Discipulado. Y tú me dirás, pero hermano, yo no tengo un grupo de estudio. ¿Dónde entonces puedo ejercer esta obra? A ver, papás, ¿dónde podrían empezar a ejercer su discipulado? ¿Con quién, Chucho? Con nuestros hijos. Ya ahí tenemos nuestra primera tarea, ¿verdad? Antes de que pidamos un puesto, a ver, pastor, algún grupo de estudio, alguna célula, ¿dónde tenemos que empezar a discipular? En la casa, ¿verdad? Con los hijos, ¿sí? Y entonces vamos a pasar a la siguiente obra, las obras de amor. Y esta obra, ahí en Tesalonicenses, voy a regresar, la marca como obras de amor. 1 Tesalonicenses 2:3. Y dice, ¿del trabajo de qué? De vuestro amor. Y aquí usa otra palabra diferente a la anterior. Una es obra y la otra es trabajo. Hay una diferencia entre obrar y una diferencia entre trabajar. Es como... al hermano Limonchi que da inglés. La diferencia entre do y make. ¿Cuándo usamos do y cuándo usamos make? Una pruebita de inglés. No, el maestro acá. Usamos do, ¿verdad? Para tareas que no requieren un trabajo ahí de nuestras manos. Y make es cuando involucra algo que sí involucra una acción física. ¿Sí? Digamos, el do es para más intelectual. Y el make es para cuando metes tus manos. Y en la versión en inglés así, aquí se maneja de esa manera. Pero mira, lo que quiero transmitirte aquí es que la palabra que ahora usa, la palabra trabajo de vuestro amor, no dice obra de amor, dice el trabajo. Porque aquí lo que está expresando Pablo es que la obra de amor es algo que donde tenemos que involucrar ¿qué? Nuestras manos, donde tenemos que generar un esfuerzo, una entrega, ¿sí? El trabajo implica una fuerza, ¿verdad? Entregada para generar un cambio, ¿sí? Ahí de los que, recordando ahí la física, ¿verdad? El trabajo es fuerza por distancia. Entonces es toda fuerza que produce un cambio, un movimiento, un desplazamiento. ¿Sí? Eso ya se considera trabajo. Cuando uno simplemente hace y no pasa nada, realmente no fue un ¿qué? No fue un trabajo. ¿Sí? Y entonces mira, dice que el trabajo de vuestro amor habla acerca del servicio que podemos hacer en amor hacia con otros. Y mira, acompáñame a Hechos 20:35. Salud. Hechos 20:35.
Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a ¿quién? A los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La obra de servicio, hermano, es aquella que está ligada a un corazón dispuesto a entregarse por amor a otro. Piensa en todas las obras de amor que podemos hacer. Y aquí en Hechos nos dice, ayudar a quienes, a los que lo necesitan. Aquí hablamos de una ayuda material, a una ayuda física tangible que muestre la misericordia de Dios hacia con el que lo necesita, ¿sí? Y de hacer esa diferencia no es de solo decir, sino es involucrarte para que tú participes de esa obra. Entonces, la segunda obra que tienes que hacer es una obra de servicio que te involucra a ti como el principal personaje o el principal actuador que hace un cambio donde te encuentras, donde te rodeas, pero con una condición, en amor hacia con otros. Mira Hebreos 6:10. Vamos a Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Fíjate, algo interesante cómo lo vuelve a plantear aquí, ¿verdad? En Hebreos, que desconocen quién fue el autor, pero aquí tan clarito describe los mismos verbos. Obra, y dice, y el trabajo de amor. Otra vez usa trabajo. Al amor no le pone la palabra obra de amor, sino dice trabajo de qué. Trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles qué. Habla del servicio. Si alguno quiere ser el primero, ¿qué tiene que ser? Siervo de todos. Entonces, mi obra como hijo de Dios va ligada a un servicio constante en mi vida de entrega mutua a mi hermano y a mi prójimo. ¿Sí? ¿Lo vemos así? Entonces, la siguiente obra de un hijo de Dios que debe de tener es eso, la obra de amor, la obra de servicio. Te entregas por amor a otro, ¿sí? Y aquí algo importante, la entrega o ese servicio debe ser por el bien no personal, sino por el bien de ¿quién? El otro. Y esto va aún y cuando el otro no te diga ni siquiera gracias. Si alguien no te dice ni gracias, y a veces como somos el ser humano, ¿verdad? Cuando haces algo y no te dicen gracias y te enfureces, ¿no? Gracias, ¿no? Y empieza el sarcasmo a fluir de nuestras venas, ¿no? Pero fíjate, cuando hacemos obras espirituales en el Señor, Dios nos da la paz de que aunque no me digan ni siquiera gracias, ¿qué voy a hacer? Yo voy a continuar porque no lo hice para ti, lo hice para el Señor. ¿Sí? Lo hice para el Señor. Y el Señor nos pone, ¿verdad? Si alguien te pide, recorre 1 milla, ¿tú qué vas a hacer como hijo de Dios? Recorre 2. ¿Verdad? A eso se refiere el servicio en amor. Tercera, y esto es ya vimos 2, ¿verdad? La fe y el amor. Ahora la esperanza. Y esta esperanza, ¿en dónde la pone nuestra fe? En Jesucristo. Hablamos de obras de constancia. Y vamos a 1 Corintios 15:58. Vamos a ver ahora las obras de constancia. 1 Corintios 15:58. Y aquí ya puedes hacer tu checklist de ver a ver cuántas obras he generado. (15:58). Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice que no es en vano. Entonces aquí habla de que la esperanza radica en la esperanza de nuestra fe. Yo me mantengo firme en lo que he creído porque sé que el Señor viene pronto. Y me habla acerca de las obras de constancia. ¿Cuáles serían las obras de constancia? Aquello que te edifica en comunión con Dios de manera constante. El ayuno, la oración, el congregarte, la lectura bíblica, el diezmar, ¿sí? El alabar a Dios. Esos son hábitos espirituales. Entonces, esta es la tercera obra que debes de tener. Las obras de constancia que van ligadas a tu vida de manera personal, ¿sí? El amor por el evangelio a otros, el servicio por otros y tu edificación personal, tu crecimiento personal. Y fíjate, viste al principio que te decía que todas estas debían ser completas, juntas, al mismo tiempo.
Si alguien quiere ir a servir, pero sin tener esa comunión con Dios, sin ayunar, sin orar, sin congregarse, sin estudiar, ¿qué clase de servicio va a hacer? ¿Verdad? Si alguien quiere ir a evangelizar, pero ni siquiera es testigo de que Cristo mora en su corazón, ¿qué clase de obra va a hacer? Y así podemos estar mezclando una tras otra, pero dice que la perfección se alcanza cuando estas tres obras obran juntamente. Hermanos, mi reflexión es esto. Yo no puedo estar viniendo cada 8 días y decir estoy pleno con Dios, sino tengo que examinar mi corazón y decir, ¿he cumplido con lo otro? Recuerdo, no es para salvación. Tú eres salvo si has creído en Jesucristo. Pero ¿qué tan santo, cuánta santificación estás queriendo lograr en tu vida? Mira, estas obras, toda acción tiene siempre un fruto. Y estas 3 clases de obras también van a producir 3 clases de frutos. Y aquí, hermanos, es cuando la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. La Escritura no miente. Si tú me dices que estás haciendo algo, tarde que temprano tus frutos deberán dar evidencia de lo que has hecho. No podemos esconder los frutos. Y cuando no hay frutos, hermanos, no se trata de que no seas salvo, ¿verdad? Estamos viendo esta parte de que tal vez no estás siendo ¿qué? Santificado como debe ser. Porque ya quedamos claro que las obras no van a producir la salvación, ¿sí? Y a veces es donde encontramos ese conflicto sobre, él no tiene frutos, no es salvo. Pero tal vez está descompuesto su carro y no camina, tiene algo atrofiado, ¿verdad? No está siendo santificado. Mira, la obra el fruto de la constancia lo encontramos en los frutos de nuestro carácter. Vámonos a Gálatas 5:22. ¿Quién se lo sabe de memoria? Los 9 frutos. 5:22. Gálatas 5:22. ¿Quién se lo sabe? ¿Sí? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Hermano, si no has sido constante en ayuno, en oración, en lectura, en congregarte, ¿sabes dónde me voy a dar cuenta? Con tu carácter. Con tu carácter me va a dar testimonio de cuánto has obrado en esta obra. El pastor dice, la cara rancia me va a decir qué tan añeja está tu Biblia guardada, ¿no? ¿Por qué? Porque el carácter se forja en esa intimidad con Dios. Entonces, si yo no tengo la capacidad de mostrar estos frutos en mi vida, es porque no he fortalecido las obras de constancia. ¿Cuánto oras, cuánto ayunas, cuánto lees, cuánto te congregas, cuánto tienes comunión con Dios? Cuando Dios no miente, Dios no va a quedarte a deber nada. Si Él dice, aliméntate de esto, por consecuencia te va a dar lo demás. Es aumentar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, aquí viene esa primera parte. Si todavía luchas con la ira, todavía luchas con la maledicencia, si todavía luchas con la envidia, hermano, obra en obras de constancia. ¿Te falta? Pues échale más, ¿no? Y esta medida es diferente para cada uno de nosotros, hermanos. Si para él con 2 días de ayuno es suficiente, pero para él con 5, él tendrá que hacer 5. Si con él una leída de la Escritura ya entendió perfectamente, pero él con 20 y no entiende, tiene que hacer 30. Porque nuestro carácter es diferente, ¿sí? No podemos ser medidos en la misma parte, en ese aspecto. El fruto de las obras de servicio son las acciones justas. Vamos a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Fíjate algo interesante, parecería que la obra de servicio ya es en sí el fruto, pero esa solamente fue la obra, fue lo que sembraste. ¿Qué se cosecha cuando tú sirves? Mira, Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, nuestro servicio nos va a estar santificando cada día ¿qué? Cada día más. Y aquí algo importante, dice que cuando servimos en amor a otros, ¿verdad? Dice, somos siervos de Dios y nuestro fruto es la santificación.
Filipenses 4:15. Filipenses 4:15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aprendes a ser ¿qué? Justo. Entonces, una acción justa, cuando practicas el servicio, aprendes y tu fruto va a ser desarrollado en la justicia. ¿Sí? Y hermanos, esto es algo interesante. El tener sabiduría para actuar justamente. ¿Sabes cómo se obtiene? Cuando sirves, cuando estás practicando las cosas. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos aprender justicia? Porque vivimos en un mundo injusto, en carencia, en necesidad. Pero cuando obramos con justicia en todas las acciones, es porque aprendemos ¿a qué? A servir, a ver el amor por otros. ¿Sí? Si ves que a alguien se le cayó su dinero, pero tú estás acostumbrado a servir a otros, la acción justa es que lo levantes y se lo entregues. Fuiste justo. Pero cuando no has trabajado tu amor por otro, dices ahorita que lo piso y cuando se vaya lo recojo. ¿Sí? ¿Por qué no obraste en justicia? Porque no estás acostumbrado a dar amor ¿a quién? Al prójimo. ¿Tienes un negocio? ¿Ya viste que el otro ya se equivocó? ¿Tú ya te diste cuenta de su error? Y te haces el oxiso como que, pues órale pues, menso, ¿para qué se duerme, no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hermanos, ¿por qué vas a ser injusto? Pues porque no practicaste obras de justicia, no eres capaz de servir por amor a otros. Y cuando tienes la oportunidad sacas partido para ti mismo, entonces obras en injusticia, no tienes frutos de justicia. Tercer fruto, hermanos, ¿cuál creen que sea el fruto de las obras de la fe? Este está fácil. Si yo evangelizo, ¿cuál creen que sea el fruto del evangelismo? Las nuevas almas, los nuevos creyentes. ¿Sí? Romanos 16:5. Este es muy, muy tangible. Romanos 16:5. Así sea uno, hermanos, Dios es fiel. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya. ¿Para quién? Para Cristo. Entonces, Epeneto fue el primer fruto, ¿verdad? Para Acaya, una iglesia. Entonces, si alguien siembra el evangelio, el fruto de esa siembra constante, inevitablemente tendrá que ser ¿qué? Nuevos creyentes, hermanos. Entonces, cuando yo comparto mucho evangelio y nada más no veo frutos, no es que Dios sea deudor, es que tal vez no hemos hecho en conjunto los demás ¿qué? Las demás obras. Dice cómo se deben de llevar estas. En conjunto, lo leíamos al principio. Si vas a dedicarte a evangelizar, debes de seguir con tus obras de constancia, debes seguir sirviendo en amor. Y entonces Dios va a ser fiel en ese obrar, ¿no? Y en esta parte, hermanos, sabemos que Dios decide quién, ¿verdad? Él ya los ha elegido, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cumplir toda esta parte. Dios nos va a llevar en un punto aquel que Dios ya ha elegido y nosotros seremos el instrumento para que esa persona pueda llegarse a los pies de Cristo. Hermanos, rápidamente, ¿verdad? 3 fundamentos: amor, fe y esperanza. Estos 3 fundamentos generan 3 tipos de obras diferentes: obras de fe, ¿verdad? Trabajo de amor y obras de constancia en la esperanza de nuestra fe. Cuando practicamos como hijos de Dios estas 3 obras de manera conjunta, tenemos que dar evidencia con 3 tipos de frutos: con tu carácter, con los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Con con vivir una vida en justicia, con tomar decisiones justas y poder experimentar nuevos creyentes y el crecimiento espiritual de sus vidas. Hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad? El pastor ahí decía algo importante sobre de que a veces hablas y la gente se queda intacta, no se mueve, no cambia su actuar. Y tenemos que reconocer, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que actuar, tenemos que movilizarnos por amor a los demás.
Y decía al principio con este mensaje del auto, ¿verdad? Cuando dices, bueno, pues tengo el carro completito, pero algo no me hace andar, revisa qué sistema está dañado. Pídele al Padre, Señor, ayúdame a crecer en qué obra está. No es suficiente con que vengas, no es suficiente con que leas, no es suficiente con que en tu casa estudies y estudies. Hay más cosas que hacer. No solo es necesario estar sirviendo y sirviendo sin alimentarte y sin compartir el Evangelio. Tienes que llevar las otras de la mano, hermanos. Y los frutos son inevitables para un hijo de Dios. Tenemos que dar frutos. Recuerda que el Señor Jesucristo, cuando se encontró una higuera que estaba anunciando que iba a dar frutos, el Señor buscó fruto y no encontró. ¿Qué hice? Tú no eres lo que dices ser, y fue quitada. ¿Sí? Entonces, hermanos, partimos de una premisa. Como hijos de Dios, para los hijos de Dios era esta palabra. Si somos hijos, no hay forma de evitar estos tipos de características. Y el llamado entonces, hermanos, es, si aún en mi conciencia humana, porque no estoy diciendo que tengas el Espíritu Santo, si en tu conciencia humana te permite ver una carencia, hoy es el tiempo en que puedas venir a los pies de Cristo. Pídele perdón, pide que Él sea tu Señor. Y cuando le invitemos a nuestro corazón que haga ese cambio, Él nos va a dar lo necesario para poder vivir en estos tres tipos de obras de una forma constante, sin que sea gravoso, sino que lo vivamos de una forma que no sea una carga, sino que sea algo natural, porque es natural para los hijos de Dios. Si te esfuerzas, si te es carga, hermano, creo, dice ahí el dicho, ¿no? Los zapatos ni a fuerzas entran. ¿Qué dice ahí? No es con qué. No es con ejército ni con fuerza, sino con quién, con el poder del Santo Espíritu de Dios. Ponte de pie, hermano. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has permitido entender tu palabra, Señor, recordar, Señor, que somos tus hijos. Gracias por este recordatorio, Señor, de las cosas que tenemos que estar viviendo, Señor. Padre, te rogamos que tú hagas ese examen en cada uno de nosotros, Señor, y nos permitas evaluar, Señor, y ver aquello en lo cual hemos sido faltos, Señor. Partimos de algo, que tenemos nuestra fe en ti, que te amamos, que creemos que somos tus hijos, Señor. Pero también, Padre, nos das tu palabra para poder corregir las acciones, Señor, que no estamos llevando adecuadamente, Señor. Padre, ayúdanos a ser santificados vez tras vez, Señor. Y gracias por revelarnos a través de tu palabra lo que debemos de hacer, Señor. De actuar en amor, actuar en fe, Señor, actuar con la esperanza, en esa constancia de nuestra fe en ti, Señor. Ayúdanos a cumplir, Señor, lo que tú nos has pedido, Señor, y ayúdanos a disfrutar del fruto de esas obras, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú, Padre, puedes dar en cada uno de mis hermanos, en cada uno de nosotros frutos, Señor, de santificación. Y como todo fruto en lo terrenal es para deleite, Señor, también estos frutos espirituales son para nuestro deleite, Señor. Porque cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Así también nosotros tenemos gozo en la tierra, Señor. Y podemos reconocer que ese fruto, Señor, da gozo, da felicidad, Señor. Asimismo también los demás, Señor, cuando nuestro carácter es moldeado conforme a tu palabra, conforme a tu propósito, podemos también gozarnos. Cuando en nuestro corazón hay acciones justas, Señor, podemos dar gracias, Señor, porque es tu obra en nosotros y no solamente nuestro esfuerzo humano, carnal, Señor. Damos gracias, Señor, por esta congregación, y yo te ruego que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos permitas ver, Señor, lo que nos hace falta, Señor. Padre, damos gracias en todo tiempo. Amén. Gracias a Dios.